Torricelli. Evangelista Torricelli fue un físico y matemático nacido en la ciudad de Faenza, Italia, en el año de 1608. Inventó el barómetro de mercurio en 1643. Tomó un tubo de vidrio largo y lo llenó de mercurio. Lo tapó invirtiéndolo dentro de una cubeta llena de mercurio. Una vez dentro, destapó el orificio. Enseguida la columna de mercurio que había dentro del tubo de vidrio descendió, pero no descendió hasta vaciarse, sino que llegó a una altura de 76 centímetros. Repitió el experimento con varios tubos de distintos diámetros, más pequeños, más grandes. En cada uno de los tubos sucedía lo mismo. Al destapar el orificio del tubo, el mercurio descendía hasta una altura de 76 centímetros. Teoría de Torricelli. Es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. Q igual a volumen por tiempo. Bernoulli nos habla de líquidos en movimiento, en el que se encuentran la carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad. A la suma de estos tres términos se les denomina carga total. Al tratarse del mismo fluido, presión 1 es igual a presión 2 y el término desaparece. Como velocidad 1 es aproximadamente igual a 0, la podemos eliminar. Al despejar velocidad 2, obtenemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de elevaciones. Al designar que h es igual a z1 menos z2, obtenemos la ecuación de Torricelli, que dice que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Problema modelo 6.10. Calcular el flujo volumétrico a través del sifón y la presión de los puntos B y E. Para calcular el flujo volumétrico utilizaremos la ecuación de Bernoulli, utilizando como referencia el punto A y el punto F. El primer paso sería simplificar la ecuación para poder trabajar de una manera más eficiente. Tanto el punto A como el punto F está expuesto a la atmósfera, por lo tanto la presión es igual a 0 y se cancelan. También, en el punto A, las dimensiones del contenedor son grandes, por lo tanto la velocidad del fluido es tan baja que se considera 0 y se cancela de la ecuación. Ya simplificada la ecuación nos queda que elevación de A es igual a elevación de F más velocidad al cuadrado en F sobre 2 veces la gravedad. Y aplicando despejes nos queda que la velocidad en F es igual a la raíz de elevación de A menos elevación de F por 2 veces la gravedad. Ya aplicando valores nos queda que es raíz de la elevación de A, que es 3, menos la elevación de F, que es 0, por 2 veces la gravedad. Nos queda un valor de 58.9, valor que le vamos a sacar la raíz, y el resultado es 7.67 metros por segundo. Ya calculamos la velocidad en F.
Ya nos faltaría el área en F para poder obtener el flujo volumétrico. El área en F es igual a pi por 25 al cuadrado sobre 4, donde el resultado es 491 milímetros cuadrados. Ya aplicando los valores correspondientes a la ecuación del flujo volumétrico, tenemos que el área en F es 491 milímetros cuadrados, que multiplica a la velocidad del flujo, en F, que era 7.67 metros por segundo. Y multiplicamos por valor de conversión. Y el resultado del flujo volumétrico es igual a 3.77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ahora nos toca calcular la presión en B. Para calcular la presión en B utilizaremos punto de referencia A y el mismo punto B. Estos puntos nos ayudarán a trabajar de manera más eficiente en el problema. Como vimos anteriormente, la presión en A y su misma velocidad se cancelan. La ecuación quedaría reescrita como elevación de A es igual a la presión en B sobre el peso específico más la elevación en B más velocidad al cuadrado de B sobre 2 veces la gravedad. Y tocaría hacer unos despejes para obtener la presión en B, que es lo que nos interesa, dando como resultado peso específico por elevación en A menos elevación en B menos velocidad al cuadrado de B sobre 2 veces gravedad. Tanto como el punto A como el punto B están al mismo nivel, sus elevaciones son las mismas. Por lo tanto, el valor es 0 y se cancela, dando como resultado que la presión en B es igual al peso específico por menos la velocidad cuadrado de B sobre 2 veces la gravedad. Para obtener la velocidad del punto B, tendríamos que despejar la ecuación de continuidad, donde la velocidad en B sería igual al flujo volumétrico sobre el área en B, el área del tubo. El valor del flujo volumétrico ya lo habíamos calculado anteriormente, que es el valor de 3.77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y el área en B del tubo es un dato que nos da la tabla del libro en el que nos estamos basando para trabajar, en el que tendremos que investigar el diámetro interior de un tubo de 40 milímetros. Dicho dato se encuentra en la diapositiva a continuación, pero por medio de la grabación no me permite hacer tantos cambios, entonces a continuación se mostrará la imagen. Sustituyendo datos, nos queda que la velocidad en B es igual a 3.77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo por 1 por 1.257 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, dando como resultado 3.0 metros por segundo. Ahora, para calcular la presión en B, ya sustituyendo los valores, nos quedaría que sería el peso específico del fluido, que en este caso es agua, que es igual a 9.81 por la velocidad en B, que ya la calculamos,
sobre 2 veces la gravedad, dando como resultado menos 4.50 kilonewtons por metro cuadrado. Aquí está la tabla que les mencioné anteriormente, donde el diámetro en 40 cuenta con un área de 1.257 por 10 a la menos 3. Ahora nos quedaría por último calcular la presión N, donde sería la misma ecuación que vimos anteriormente. Presión N es igual al peso específico por la elevación en A menos la elevación en E menos la velocidad al cuadrado de V sobre 2 veces la gravedad, dando como resultado que la elevación de A menos la elevación de E es igual a 3 metros. La velocidad de E es igual a la velocidad en V, que es 3.0 metros por segundo, siendo los cambios correspondientes de la ecuación, los cálculos, nos queda que es igual a 0.459 metros. Aplicándolos ya los valores a la ecuación, nos queda que la presión N es igual a 9.81 kilonewtons metros cúbicos por 3 metros menos 0.459 metros, dándonos como resultado de presión N igual a 24.93 kilonewtons por metro cuadrado. Con esto finalizaríamos el problema.